Para empezar, debemos de tener en cuenta de que no tengo muchos dotes artísticos, ya lo podremos ver en mis dibujos, pero esto no es un impedimento para hacer mi Draw My Life, así que sean bienvenidos. Todo comenzó cuando Omar y Marta se conocieron hace muchos años. Se enamoraron y se casaron. El 28 de octubre de 1999 llega su primer hijo, Felipe, o sea, mi hermano. Ellos en su momento vivían en Bogotá, pero prefirieron irse a Mosquera, donde vivimos actualmente. Tiempo después, para ser específicos, el 16 de marzo del 2005, nazco yo, Laura Valentina Sánchez Ceballos, en Bogotá, aunque prefiero que me digan Valentina. La verdad, de mi infancia no tengo muchos recuerdos, pero uno que me marcó mucho fue cuando estaba de viaje en Paiva con mi familia y llegamos a un restaurante. Yo quería ir al parque a jugar. Mi papá me dijo, no vayas a ir corriendo porque te puedes caer. A lo que yo dije, sí, 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 no voy corriendo. Acto seguido salgo a correr y me di cuenta que antes de la entrada había un tapete, lo que me hace caer. Lo que recuerdo fue un fuerte dolor en mi rodilla. Cuando la observo estaba llena de sangre. Después llegaron a ver qué fue lo que había pasado y desde ese momento tengo una horrible cicatriz en mi rodilla. Fui creciendo y me fui dando cuenta de que las matemáticas no eran lo mío, pero la verdad no sabía el por qué si yo siempre me esforzaba. Mi teoría era que era por culpa de los profesores, pero eso lo dejaremos para una historia más adelante. En una de esas clases de matemáticas entra el profesor de educación física y pregunta, ¿alguna quiere ser parte del equipo de baloncesto? En ese momento mi colegio era de solo mujeres. Bueno, continuamos. A lo que yo veo a mi amiga Mariana y le digo, ¿y si lo intentamos, qué sería lo más grave que pudiese pasar? Y en ese momento ella aceptó. En ese momento empezamos a llenar los papeles y no me imaginaba que esa decisión fuera una de las más importantes en mi vida. Para resumir un poco más la historia, terminamos siendo subcampeonas de baloncesto. En ese entonces estaba en quinto grado y para mí era un gran logro. En ese momento me di cuenta de que el baloncesto era lo mío, ya que en su momento intenté practicar varios deportes como lo era el fútbol, el tenis y el voleibol y me di cuenta que no eran lo mío. Llegamos a grado séptimo, donde me tocó ser un poco más independiente por mi cuenta. Mi abuela para mí es una de las personas más importantes en mi vida. Retrocedamos un poco al tiempo para tener el contexto. Cuando era más pequeña me tenía que quedar en el colegio almorzando y esperar hasta las 5 a que llegara mi mamá y me recogiera. Pero cuando yo me quedaba a almorzar, nunca lo hacía, no comía absolutamente nada. Mi tía se dio cuenta y mi mamá estaba preocupada porque nadie me podía recoger, a lo que mi abuela se entera y decide venirse todos los días desde Bogotá hasta Mosquera a recogerme y darme el almuerzo. Ahora sí, volvemos al futuro. Como dije, tenía que ser un poco más independiente, ya que mi abuela no podía venir más porque un familiar se enfermó y ella lo tenía que cuidar. Así que me tocó a mí empezar a ser un poco más responsable. En esa etapa de mi vida tomé muchísimas decisiones que miro desde el futuro y digo, wow, de verdad en un momento elegí racionalmente estas decisiones, ya que en una parte no podían faltar los amigos mala influencia que te decían, hey, vamos a tomar, salgamos de fiesta, probemos esto, probemos lo otro. Desde ese entonces me considero una persona racional, ya que también muchos de mis allegados me lo dicen, ya que intento pensar en todas las posibles respuestas y sus posibles consecuencias, por decirlo así de alguna manera, ya que de alguna manera le tengo miedo al futuro y sus consecuencias. Pasó el tiempo y estaba en octavo grado en el año 2019, ya a finales. Tenía mi grupo de amigos y salíamos todos los viernes. En uno de esos viernes se me acercan dos de mis amigos y me dicen, oye, tú le atraes a Samuel. Instantáneamente me puse roja ya que pues él también me atraía a mí. Desde ese momento comenzamos a hablar y así duramos un buen rato hasta marzo del 2020 y llegó la pandemia. Ese cambio de salir con mis amigos, de estar en el colegio, de ir a parques y cosas por el estilo, se acabaron. Este tiempo fue un momento de reflexión sobre personas y tomar decisiones importantes como saber quiénes eran en verdad mis amigos y quiénes no. Bueno, pasamos a 2021. ¿Se acuerdan de Samuel, el del 2019? En todo ese tiempo que llevábamos hablando, nunca concretamos nada hasta ese momento. Me pidió que fuera su novia a inicio de año. En este momento creo que fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida, ya que en todo ese tiempo que pude conocerlo sufrí muchos abusos de su parte y nunca hice nada al respecto y cuando fui su novia fue absolutamente peor. Mi autoestima y salud mental empeoraron.
Ya después de un tiempo tomé la decisión de romper esa relación, pero cuando lo hice me sentí muchísimo mejor y hasta el día de hoy sigo en proceso de sanar mentalmente. Llegamos a 2022, mi último año del colegio. Tenía muchas emociones encontradas. Por un lado, quería salir, pero por el otro, tenía que dejar atrás mis amigos, teníamos que afrontar la vida real. Fue un año de muchísimos recuerdos, peleas, tristezas, pero sobre todo de alegría, porque aparte en este año conocí a una persona muy importante para mí actualmente. Julián. Él y yo teníamos conocidos en común, pero nunca nos habíamos visto. Él llegó de la manera más inesperada. Cuando lo conocí, tuve un sentimiento raro. Tenía miedo de que lo que sentía hacia él no fuera mutuo, pero al final sí lo fue. Empezamos a salir y a conocernos más. Pasaron sucesos un poco inusuales porque no pensé que pasaran tan pronto, pero me alegró mucho de que pasaran. Hasta que un día estábamos en su casa, compramos hamburguesas para ver una película, pero yo lo notaba un poco nervioso, hasta que dejó la pregunta suspendida en el aire. ¿Quieres ser mi novia? Al principio pensé que me estaba molestando, pero al ver sus nervios supe que era en verdad e inmediato le dije que sí. Con él he aprendido muchísimas cosas, porque estamos en la etapa de saber cómo amar. También me ha ayudado a curar heridas del pasado y a darme cuenta lo valiosa que puede llegar a ser una persona para otra, y en ayudarme a sanar cosas que él no ha roto. El primer semestre del 2023 no pasaron muchas cosas, solo me dediqué a estudiar inglés y enfocarme en saber en qué querer estudiar. Aquí viene otra decisión racional en mi vida. Por un tiempo tuve la idea de estudiar derecho, me llamaba la atención y estaba dispuesta a leer muchísimo, pero lo pensé muy bien y dije, tú le tienes que tener pasión a lo que quieres estudiar y quieres hacer en un futuro. Y tomé la decisión de estudiar administración de empresas. Por un lado, sabía que no podía recibir la carga académica que conllevaba estudiar derecho y por el otro sabía que me podía desenvolver muy bien en administración por experiencias pasadas en el colegio. Así que aquí estoy, en primer semestre de administración, dando lo mejor de mí para así lograr mis metas a futuro. No sé qué vaya a pasar en un par de años, pero estoy dispuesta a correr los riesgos que me tenga la vida. Bye.